Buenas tardes, compañeros y profesor. En esta ocasión les vamos a exponer acerca de los métodos de la valoración de servicios ambientales, integrado por Andrea Arévalo, Geraldine Martínez y Yaritza Quiroz. Siguiente, por favor. Entonces aquí se encuentra que los métodos de la valoración económica de los servicios ambientales, en el marco de la economía ambiental podemos distinguir 4 métodos de valoración. En este gráfico se encuentran los métodos directos y los métodos indirectos. Entonces, en los métodos directos podemos encontrar el método de la valoración contingente, y en los métodos indirectos podemos encontrar el método de los costos evitados o inducidos, el método del costo de viaje y el método de los precios hedónicos. Lo que tienen en común estas metodologías es que intentan asignar un valor a los bienes y a los servicios ambientales de la forma en que lo haría un mercado hipotético, que luego permiten realizar una estimación de la función de la demanda del bien o servicio en cuestión. Siguiente, por favor. Bueno, el valor económico total, como podemos observarlo en la figura 1, se dice que una dificultad con la que se topa la economía ambiental es encarar a la valoración de los servicios ambientales dándole un valor al mismo. Es decir, especificando cuáles son los derechos de aquellos usuarios de los bienes y los servicios ambientales y cuáles no son los usuarios. Entonces, este punto resulta sumamente complejo, dado que es muy frecuente que aquellos que provocan el daño ambiental son distintos de aquellos que pues, lo padecen. Entonces, este hecho es muy común en varias comunidades y como regiones y países. Entonces, al determinar quiénes son los afectados, puede resultar un error considerar únicamente a aquellas personas que ven modificados los valores de uso inmediatos del medio ambiente. Es decir, que tenemos que estimar a todos los individuos. Entonces, los bienes y los servicios ambientales pueden poseer un valor desigual para diversos individuos y grupos de personas. Entonces, la agregación de los distintos valores marginales por debajo de algún tipo de umbral mínimo es el valor económico total. Entonces, en esta subdivisión de los diferentes tipos de valor que posee el medio ambiente, sirve como para identificar con mayor facilidad cuáles individuos o grupos de personas se ven afectados por algún tipo de variación en la calidad y cantidad del bien o servicio ambiental del que estamos hablando. Entonces, siguiente, por favor. Para explicar el cuadro anterior, se dan los valores de uso y los valores de no uso. Entonces, el valor de uso se refiere al valor de los servicios del ecosistema que son empleados por el hombre con fines de consumo. Y el valor de no uso se entiende como el disfrute que experimentan las personas simplemente por saber que el servicio ambiental existe. Es decir, que el valor de uso tiene un bien, son tangibles. En cambio, los valores de no uso son intangibles. Entonces, en el valor de uso se encuentra el valor de uso directo, que hace referencia a los bienes y a los servicios del ecosistema que son utilizados de forma directa, como la producción de alimentos, la producción de madera y los productos medicinales derivados de las plantas. Los valores de uso indirecto se asocian a los servicios ambientales derivados de las funciones de soporte de los ecosistemas, que pueden considerarse como requisitos naturales o insumos intermedios para la producción de bienes o servicios finales. Un ejemplo de estos puede encontrarse la filtración natural del agua, que beneficia a las comunidades aguas abajo, la función de protección frente a las tormentas que proveen los bosques, y el secuestro de carbono, captura de carbono, que beneficia como a la comunidad, mitigando el cambio climático. Y por último, se observa el concepto de valor de opción, que se refiere al bienestar que experimentan las personas por el hecho de preservar la oportunidad de utilizar el futuro de los bienes y servicios del ecosistema. Siguiente, por favor. Bueno, entonces,
podemos observar que el método de los costos evitados o inducidos está presente en el valor de uso directo, el valor de uso indirecto y el valor de opción. Entonces, este es un método que determina el coste para evitar un efecto ambiental que sea perjudicial para las personas o para su entorno. Es decir, que se distinguen varios métodos de valoración que no proveen medidas precisas de valores económicos de los servicios ambientales, a diferencia de otros métodos que se basan en la disposición a pagar de las personas por los bienes o servicios en cuestión. Entonces, por el contrario a estos métodos, suponen que los costos de evitar ciertos daños sobre el medio ambiente o reemplazar ecosistemas o los servicios que estos proveen constituyen estimaciones útiles de su valor. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de nuestro tema encontramos el método de costo de viaje. Bueno, en el costo de viaje, este método consiste en analizar la relación entre bienes y servicios privados y ambientales complementarios. Un ejemplo de esto es el tipo de relación complementaria con el consumo de servicios ambientales que puede proveer un bosque, un parque nacional o una reserva natural. Y el consumo de otros bienes privados como el costo de viaje, puede ser el costo de entrada al lugar en el caso de que se cobrara, el tiempo de viaje, la estadía y, bueno, ejemplos así. En estos casos lo que se obtiene son estimaciones de los valores de usos asociados con ecosistemas y sitios destinados a las actividades de recreación. Bueno, para poder aplicar este método es preciso contar con una información acerca de la utilización real del entorno natural que es bajo estudio y luego compararlo con el costo pagado para poder hacer. Siguiente, por favor. Entonces encontramos la cuantificación de la demanda del bien ambiental. Bueno, aquí para determinar en qué medida se demanda el bien ambiental bajo análisis existen dos alternativas, que es trabajar en base al enfoque de tasas de participación o partir de la información específica de un sitio determinado. También encontramos la tasa de participación. A través de esta técnica se obtiene información sobre las actividades que desarrolla una determinada población. Por ejemplo, actividades de recreación en medios naturales tales como la pesca, la natación, el remo, el camping, etc. También está la información específica de un sitio determinado. Bueno, esta alternativa es la más utilizada para el desarrollo del método de costo de viaje y a diferencia de las tasas de participación tiene como objeto determinar la demanda por los servicios de un espacio natural específico sin necesidad de considerar ninguna actividad en particular. También encontramos la especificación de la función de demanda del servicio ambiental. Bueno, una vez resuelta esta primera cuestión, debemos definir qué tipo de función de demanda estimaremos a partir de los datos obtenidos. Para ello, pues, se cabe resaltar dos alternativas, que es el costo de viaje zonal y el costo de viaje individual. El costo de viaje zonal consiste en recolectar información acerca del número de visitas realizadas en un determinado sitio, y el costo de viaje individual es la principal diferencia que muestra respecto del costo del viaje zonal, que se emplea datos individuales en lugar de zonales relevados a partir de encuestas realizadas a los visitantes. Siguiente. Bueno, el método de costo de viaje se puede utilizar para estimar los costos y los beneficios resultantes de los cambios en los costos de acceso en un sitio donde se desarrollan las actividades recreativas, la eliminación de un determinado espacio natural que provee los servicios de recreación, la recreación de un sitio recreativo y los cambios en la calidad del ambiente de un sitio recreativo. Bien. Bueno, los cálculos de costos de acceso al sitio de costo de viaje. Entre los costos en los que se incurre para acceder al lugar, hay algunos que se consideran inevitables, por lo que no es indiscutible su incorporación dentro de la contabilización. Sin embargo, existen otros que reciben más cuestionamientos, como por ejemplo el tiempo empleado para acceder al sitio y el destinado a disfrutar del mismo. Bueno, entre estos encontramos los costos ineludibles, que son aquellos que se desprenden estrictamente del desplazamiento, por ejemplo, el gasto en combustible y los gastos de mantenimiento de un vehículo. Los costos discrecionales.
Bueno, estos son los que se le agregan utilidad a la experiencia sin ser estrictamente necesarios para acceder al sitio analizado. Y el costo del tiempo. En este punto se considera no solo el tiempo invertido en el viaje, sino también el tiempo pasado en el sitio, con relación al tiempo empleado para acceder al sitio. Eh, Siguiente. Las limitaciones del costo de viaje. Bueno, esta se presenta un problema en torno a la demarcación de las distancias de las zonas que influencian un sitio estudiado. En primer lugar, pueden verificarse distintas motivaciones y pautas de comportamiento. Por ejemplo, en cuanto al tiempo pasado en el lugar entre los visitantes provenientes de zonas cercanas y distantes, que a su vez en relación con el ítem, la probabilidad de que el sitio no sea el único destino de viaje aumente y las zonas de procedencia de los visitantes es más alejada. Entonces, este método puede ser objetable desde muchos ángulos, y aún más cuando se intenta hacer una valoración de recursos únicos, dado que encarnan valores históricos, culturales, antropológicos, cuya pérdida puede considerarse de carácter irreversible. Bueno, en este sentido resulta relevante estudiar lo que ha dado a conocer en la literatura como el criterio de Crutilla. Siguiente. Bueno, Crutilla. Él partía de la idea de que la oferta de bienes manufacturados y de servicios puede expandirse de manera continua a través de descubrimientos científicos y del dominio de la técnica. Él recalcaba que por su parte los espacios naturales que proveen servicios de recreación poseen una oferta relativamente inelástica. Por consiguiente, arribaba a la conclusión de que el hecho de que el hombre cuente con limitaciones significativas para producir un tipo de servicios en el tiempo hace que sea más relevante la preservación de los mismos. Por consiguiente, pues no existiría problemas que afecten a servicios ambientales no recreativos insuperables, dado que existiera una probabilidad de sustitución y avances tecnológicos. En este sentido, una economía en crecimiento puede compensar la escasez creciente de bienes y servicios ambientales por medio de nuevas tecnologías, cuyo desarrollo a su vez es consecuencia directa o indirecta de este crecimiento económico. Bueno, y solo de las bellezas naturales que brindan servicios recreativos al hombre serán más escasas y por ende su precio aumentará conforme pasa el tiempo. Siguiente. El método de los precios hedónicos. Bueno, este método parte de los mismos supuestos que el método de los costos de viaje en cuanto a la función de utilidad débilmente separable, lo que implica que la demanda por ciertos atributos ambientales sea independiente a la demanda de otros bienes y completamente débil en un bien ambiental y en un bien privado. La característica distintiva de este método es el bien ambiental en una característica o atributo de un determinado bien privado. El supuesto básico en el que descansa este método es que muchos de los bienes que se comercian en el mercado poseen un conjunto de características y atributos que no pueden adquirirse por separado, dado que los mismos pues no se intercambian en un mercado independiente. Siguiente. Bueno, las dificultades que presenta este método son pues aplicadas a este método de los precios idónicos son el valor de la vivienda o el valor del metro cuadrado, la cual es necesario determinar si se trabaja en base al valor de la vivienda o sobre el valor del suelo por metro cuadrado en un área. La fuente de información. Bueno, aquí se debe establecer cuál es la fuente de información que se debe utilizar pues, para obtener los datos acerca del valor de la vivienda, guiarse por la información de transacciones que tiene lugar, el mercado, etcétera. El tipo de precio. Bueno, esta es una alternativa presente que puede tener ventajas y desventajas, pues por un lado el mercado de alquiler exhibe una tasa de rotación mayor y pues si se habla de compra, se habla de un precio menor. También encontramos las limitaciones del método de los precios idónicos. Bueno, el supuesto de la movilidad. En este caso es preciso el cumplimiento de los supuestos de movilidad de las personas dentro del mercado objeto de un estudio, debido a que para que una persona pueda expresar su disposición a pagar por un bien determinado debe poder elegir entre diversas cantidades de dicho bien. También está el rol de ingreso de per cápita.
Este es variable y esencial para la estimación de la función de precios idónicos, dado que en todos los casos, pues la disposición a pagar por un bien en su función y otras variables de la capacidad de pago de las personas, bueno, en este punto se hace extensible a los demás métodos que también descansan en la estimación del dispuesto a pagar por servicios ambientales. Y también encontramos la captación del valor y el uso y no uso. Al igual que los que sucede con el método de costo de viaje, el método de precios hedónicos permite reflejar un precio en el valor uso del bien ambiental para las personas afectadas, sin contar con la misma capacidad para estimar los valores de no uso que pueda tener el bien ambiental, objeto de análisis para todo un conjunto de distintas personas. Siguiente. Bueno, el enfoque desde el lado de la oferta, pues aplicado al modelo del mercado de arrendamiento de tierras para la explotación agrícola. Bueno, pues hasta ahora se han desarrollado las características del método de precios hedónicos tomado como referencia al mercado de bienes inmuebles, bienes finales a partir de los cuales los consumidores derivan su utilidad. Pero este método puede aplicarse en cualquier mercado de productos diferenciados. El método hedónico, a pesar de las dificultades expuestas, ha manifestado un significativo progreso como técnica de estimación de los bienes. Siguiente. El método de valoración contingente. Bueno, este método se distingue de todos los expuestos previamente por ser el único método directo o hipotético. En otras palabras, pues este método, a diferencia de los anteriores, indirectos u observables, tiene como objeto que las personas declaran sus preferencias con relación a un determinado bien o servicio ambiental, en lugar de realizar estimaciones sobre la base de conductas que observan en el mercado. Asimismo, pues este método de valoración contingente es el único que permite calcular el valor económico total de un bien o servicio ambiental, pues dado que éste es capaz de estimar tanto valores de uso como no de uso, siendo estos últimos pues responsables de su gran difusión debido a que ningún otro método puede capturarlos. Las dificultades. Bueno, las dificultades que este método tiene, pues dado que los beneficios que se miden a través de este método de valoración contingente y los otros métodos divergen, este tipo de ejercicio de comparación es frecuentemente cuestionado, pues asimismo es considerado también el método más controvertido de valoración económica de servicios ambientales. Bueno, esto es siguiente. Bueno, la disposición a pagar y la disposición a aceptar se encuentra pues dentro de los métodos de valoración contingente. Bueno, aquí es importante hacer un paréntesis para aplicar algunas cuestiones tratadas pues anteriormente con respecto a la disposición a pagar y la disposición a aceptar o la compensación exigida. Los distintos tipos de encuesta. Este es el método de valoración contingente que consiste en el uso de encuestas que contienen un cuestionario estructurado en el que se le pregunta a las personas beneficiadas o perjudiciadas por el determinado proyecto cuánto estaría dispuesto a pagar para obtener un determinado beneficio o para evitar experimentaciones de un perjuicio o carácter ambiental. Bueno, también encontramos bueno, está la información contenida en las encuestas, los sesgos inherentes al método de valoración contingente y la valoración ambiental como compra de satisfacción moral. Siguiente. Bueno, dentro de los métodos de valoración económica y distribución de ingreso, encontramos que los métodos de valoración económica de los servicios ambientales tienen en cuenta principalmente la disposición a pagar por los mismos, ¿no? Y esto se encuentra ligado pues al nivel económico de las personas y de la localidad donde se pretende hacer la compra o el pago de los servicios ambientales. También tiene en cuenta las limitaciones de los métodos de valoración económica mencionados anteriormente. Entonces, la disposición a pagar por estos servicios ambientales es importante ya que debe estar controlando y controlado pues por una variable que es el ingreso, ¿no? Aquí cabe mencionar algo importante
que es la función que cumple el sector público y político en cuanto a las medidas y a los recursos respecto a la mejora de la calidad ambiental. Y esto se debe hacer tanto en estratos altos como en estratos bajos, sin diferenciación. En cuanto a los métodos de valoración económica, se tienen en cuenta varios criterios, entre ellos el criterio de Pareto, donde dice que no hay beneficio, en este caso sería el beneficio ambiental, sin empeorar la situación de otra u otras personas, ¿no? Por tal, este es algo limitante, debido a que pues, las políticas y este método eh, impone ciertos costos netos que deben de ser soportados por algunos individuos, como así que al ser estratos altos debería tener una cuota más alta en el servicio de pagos ambientales y los estratos más bajos una cuota más baja, pero entonces esto empeoraría la situación de las personas de estrato alto, entonces por esto es muy limitante y poco usado. En cuanto al criterio de compensación potencial de Carlot Hirsch, pues este plantea la posibilidad de que aquellos que se vean beneficiados de alguna medida política puedan compensar, pues, ¿no? Eventualmente a las personas o localidades perjudicadas. Entonces, tiene pues una mejora en el criterio de Pareto porque entonces habría una igualdad al momento del pago de servicios ambientales. Sin embargo, las políticas públicas compensarían pues el pago o las medidas que ellos tomen para así no se vean afectados ninguna de las localidades o personas a las que este pago esté destinado. También se encuentra el criterio de eficiencia y el criterio de juicio social. Entonces, en el criterio de eficiencia se tiene en cuenta la eficiencia, la eficacia y la racionalidad de ser del trabajo o pues del impacto ambiental, el pago de servicios ambientales que se esté evaluando para que sea eficiente y eficaz con aquellas personas o localidad que estén inmersas. Ya en el criterio de un juicio social se tiene en cuenta un estudio socioambiental y de socioeconómico y socioambiental de la zona y de acuerdo a esto se hará el pago por el servicio ambiental. Entre las consideraciones más importantes a usar el método se encuentra que pues es muy importante determinar el impacto ambiental que hay dentro para así posteriormente pues aplicar una buena elección del método de valoración por servicios ambientales. Ya posteriormente el investigador debe hacer estudios sobre los efectos mesurables o contables en la producción de ese bien o de ese servicio o en el pago de ese bien o de ese servicio y debe también realizar una buena elección del método porque pues esto depende de la situación y la disponibilidad incluso de la comunidad y cómo esté destinado pues el proyecto, ¿no? Aquí un caso importante y un ejemplo que cabe resaltar es, por ejemplo, un impacto ambiental causado por contaminación del agua por la aplicación de plaguicidas, que es muy común, ¿no? Entonces, aquí pues se debe evaluar y estudiar las consecuencias que serían la afectación de la flora, la fauna, las alteraciones de la comunidad, las enfermedades y más aún cuando pues las comunidades hacen uso doméstico de esta agua, ¿no? Eso pues y más casos. Entonces aquí pues posterior a este estudio se debe
evaluar la técnica y el método a utilizar con el fin de pues evaluar los cambios en la calidad del agua, los costos de reemplazo, los costos de relocalización, los costos que pues incurren como consecuencia de la alteración de la calidad del agua y los costos inducidos que pueden ser por enfermedades de las personas e incluso de la fauna, ¿no? Eso. Ya en la parte de transferencia de beneficios, pues esta es una técnica utilizada para estimar el valor económico del servicio del ecosistema o servicio ambiental, y este se hace mediante la transparencia de la información disponible de los estudios. Entonces, esto se realiza cuando es muy costoso hacer el estudio o hay una poca disponibilidad de tiempo para realizar un estudio original. También tiene la ventaja de que se ahorra tiempo y dinero, ¿no? Sin embargo, hay que ser cauteloso con la relación que tiene el estudio base con el lugar donde se encuentra. Eso en cuestión de costos, de preferencias y demás, ¿no? Hay varias alternativas para la aplicación de esta técnica y esas son la transferencia de valor unitario medio, la transferencia de valor medio ajustado, la transferencia de la función de valor y el metaanálisis. De acuerdo a esto, pues se aplica esta técnica y ya. Posteriormente voy a mostrar un ejemplo, pues un resumen de lo que es la transferencia de beneficios y como tal todo lo que se relaciona con el pago de servicios ambientales, ¿no? Y los métodos, ¿no? Entonces, primero pues tenemos el impacto ambiental, entonces evaluamos si los cambios, pues los cambios mesurables en la producción. Si la respuesta es un sí, entonces nos preguntamos, ¿hay precios de mercado no distorsionados disponibles? Si la respuesta es sí, entonces hay un cambio en la productividad. Pero si la respuesta es no, entonces el costo de viaje, se debe evaluar el costo de viaje, los precios hedónicos, aplicar precios de sombra a los cambios y a los cambios de la productividad, ¿no? Y si la respuesta a los cambios mesurables de la producción es no, entonces se debe tener en cuenta los cambios de la calidad ambiental en cuanto al hábitat, en cuanto a la calidad del agua y aire, en cuanto a los efectos de salud, en cuanto a la estética, biodiversidad, activos históricos y culturales y en cuanto a la recreación. Entonces iniciamos por el hábitat. En cuanto al hábitat se debe evaluar el costo de oportunidad, el costo de reemplazo, los precios hedónicos, la valoración contingente y en cuanto a la calidad del agua y el aire se debe evaluar los costos de eficiencia de la prevención, los gastos preventivos, el costo de reemplazo o de relocalización. En cuanto a los efectos de la salud, se debe tener en cuenta si es una enfermedad o si muere. Entonces, en cuanto a la enfermedad, la pérdida de ingresos y los costos médicos es lo que se debe evaluar. Y en la muerte es el capital humano y de prevención. En cuanto a la recreación, se debe evaluar el costo de viaje y el costo contingente. Se debe evaluar y aplicar, dado el caso, ¿no? En cuanto a la estética, biodiversidad, activos históricos y culturales, se evalúa o se aplica la valoración contingente. Listo, muchísimas gracias. Y esta ha sido nuestra exposición.